Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Malú y sean bienvenidos a mi canal, un canal para aprender de cultura, desarrollo personal y sobre todo de la vida en el extranjero. En el episodio de hoy hablaremos del Fahrlehrer, el que me pidieron hace mucho tiempo, el conductor de autoescuela. Así que si les interesa cómo es esta Ausbildung y cómo pueden ustedes hacerla, quédense en el video. La mayoría de ustedes recuerdan la primera hora de conducción, el nerviosismo que sentían mientras estaban pasando esas horas y al final el alivio que sentían o la decepción si es que aprobaban o desaprobaban el examen final. Pero hay personas que no sienten este nerviosismo porque trabajan en esto. Estoy hablando del conductor de autoescuela. Esta es una de las Ausbildungen que en Alemania ha sido muy buscada por el salario que llegan a ganar. Si no saben exactamente cómo es esta Ausbildung, ya hice uno de los videos que se llamó Las Ausbildungen mejor pagadas en Alemania. Si no lo vieron, se los dejo aquí arriba. Pero vamos a hablar más concretamente del conductor de autoescuela. ¿Qué se necesita para poder serlo? Para poder ser profesor de autoescuela necesitas como primera cosa empatía, puesto que vas a tener algunos estudiantes que desde el principio tienen mucha confianza y como decía mi abuelito, parece que nacieron con ruedas, manejan muy bien, no tienen ningún miedo y están perfectos. Tienes otros que son un poco más aprensivos y son un poco más cuidadosos en lo que respecta al vehículo motorizado. Y tú, como Fahrlehrer, como profesor de conducción, tienes que estar en la posición in der Lage, lo que se llama en Alemania, para poder ayudarlos a todos de una manera individual y para poder percibir si es que la persona que está contigo, tu alumno, tiene un poco de miedo, se siente incómodo y tú como profesor ahí puedes ayudarlo a superar este tipo de reacciones. Sería también importante para ti que tengas una fascinación por los autos y la técnica, ya que como profesor de conducción no solamente tienes la parte práctica, sino también la parte teórica. Y en la parte teórica puede que vengan algunas preguntas un poco inconvenientes de tus alumnos con respecto a la técnica. Y si no te gusta esto, tienes ahí un problema. Y como última habilidad, no menos importante, tienes que saber organizarte, puesto que para el Fahrlehrer, el profesor de conducción, tienes que empezar a ver el horario de cada alumno, tienes que empezar a ver cuándo necesita este alumno las horas, tiene más confianza en la noche, más confianza en la mañana, tiene que tener horas en el campo, horas en el autobahn, en la autopista, y tienes ahí que hacerte una especie de croquis para ti, un plan para que tus alumnos en sus horas puedan desarrollar las mejores capacidades que tengan. Si tienes esas habilidades, podrás ser un magnífico profesor de conducción. Esas habilidades, aunque son importantes, no son un must. Eso quiere decir que no son obligatorias. Tienes aquí unos requisitos de formas que sí son obligatorios para poder hacer esta Ausbildung. Y los requisitos son, tienes que tener 21 años. Eso quiere decir tienes que ser mayor de edad. Tienes que tener la aptitud mental y física para poder desarrollar esta habilidad. Y no basta con que tú lo digas que la tienes, tiene que atestarla un médico o en su caso un psicólogo. Tienes que sacar un Führungszeugnis, un certificado de buena conducta que va a acreditar que tú eres una persona idónea para este trabajo. Aquí te piden también un título de bachiller. Necesitas sí o sí el título de bachiller o ya sea el título de alguna Ausbildung que has terminado o el Fachabitur, que se llama, que es un título técnico que se da también en Alemania en las otras escuelas. Si tú quieres hacer esta formación como profesor de conducción después de haber acabado una carrera, también puedes presentar el certificado de tu carrera acabada. Obviamente tienes que tener un permiso de conducir vigente. Y además, en la clase B, que es la clase de vehículos livianos normal, tener 3 años de experiencia. Para las otras clases te piden solamente 2 años de experiencia, así que ahí no te preocupes mucho. Si ya no tienes 20 años y piensas que después de haber acabado tu carrera y estar al final de los 20 o al final de los 30 es demasiado tarde, buenas noticias, aquí no. Quiere decir que tú puedes entrar como profesor de conducción también después de los 30, después de los 40, siempre y cuando un médico diga que tus capacidades físicas y mentales aún tienen la aptitud para poder dar ese tipo de clases. Si lo tienen, ningún problema con la edad que tengas. Pero ¿qué es lo que hace un profesor de autoescuela? Un profesor de autoescuela enseña a otras personas a conducir un vehículo que puede ser un auto, un camión o un vehículo motorizado similar, como una mofa, por ejemplo, estas motitos más pequeñitas. Y ellos dan lecciones no solamente teóricas, sino también prácticas. En las clases teóricas, el profesor de la autoescuela prepara a sus alumnos conductores para un examen teórico de conducir. Explica las normas de tráfico, explica cómo funcionan técnicamente los vehículos de motor y qué significan algunas señales de tráfico.
Esto es muy importante en Alemania porque hay muchas señales de tráfico que ellos tienen que nosotros ni siquiera conocemos. Aquí abajo les dejo un link que quizá pueda serles de ayuda. Durante las clases teóricas, el profesor de la autoescuela también habla de cuestionarios, ya que el examen, para cuando ustedes dan aquí el examen de conducción, se trata de responder preguntas cerradas. Les dan a ustedes un cuestionario con 30 preguntas por cuestionario para que ustedes vayan aprendiendo y vayan viendo lo que va a ser el material para el examen. El profesor de la autoescuela, tras unas horas de clases teóricas, pasa a las clases prácticas. Eso quiere decir que al principio trata de aspectos básicos como el arranque, el frenado y después enseña a los alumnos cómo poder parquear, cómo hacer una parada, cómo poder hacer una frenada de emergencia y cómo observar el comportamiento de los otros vehículos. El instructor de conducción está muy atento todo el tiempo, observa el comportamiento del alumno y además está dispuesto a tomar medidas correctivas en el momento que sea necesario. Eso quiere decir que si tú frenas demasiado tarde, él ahí está y te ayuda con el volante o con el pedal de freno para que no choques a ningún otro auto. Durante la prueba de conducción es muy importante que tu instructor no te corrija. Tu instructor no puede hacerlo, está siempre presente, mientras el examinador suele sentarse siempre en el asiento trasero y te da instrucciones que tienes que hacer. Tienes que aparcar, tienes que frenar de golpe, tienes que adelantar al otro auto y te hace además preguntas. El instructor de conducción se limita a sentarse en el asiento del copiloto y al igual que tú durante las clases puede intervenir en caso de emergencia. En mi caso, cuando yo di el examen de conducción, siempre estaba demasiado lenta y mi profesor de conducción me decía que era un peligro para el tráfico porque era muy lenta. Entonces él quedó que se iba a tocar la rodilla 3 veces si es que yo estaba demasiado lenta para que acelere un poco. Y me ayudó. Unas 2 o 3 veces estaba hurgando su rodilla a él, cosa que el examinador le dijo, ¿usted qué tiene en la rodilla? Creo que le fue un poco incómodo a él, pero esa era la forma que tenía de ayudarme. O sea que si ustedes tienen alumnos como yo, también tienen la posibilidad de darles una manito para ese examen de conducción. Los profesores de la autoescuela también documentan las clases, calculan los precios o se encargan del mantenimiento de los autos de la autoescuela. ¿Con dónde trabajan ustedes como profesores de conducción? Lo más clásico y lo normal es que trabajan en una autoescuela, como profesor que está trabajando ahí para poder educar a los alumnos a ser conductores responsables. Pero también tienen otras opciones. Pueden trabajar también en centros de formación para conductores de transporte, el transporte público acá en Alemania, y tomar algunas Weiterbildungen en capacitaciones para poder manejar buses grandes y para poder también estar ahí siempre al pendiente de esto. ¿Cómo es la Ausbildung de un profesor de conducción? Un profesor de conducción tiene la Ausbildung reglada por ley. La ley llamada Fahrlehrergesetz, la ley de instructores de conducción, dice que la Ausbildung dura 12 meses, es decir, un año. Esto puede variar según el estado donde ustedes estén y el proveedor de la formación, es decir, la autoescuela donde ustedes realicen esta Ausbildung. Consta de una parte teórica y de una parte práctica. La duración de la formación también depende de las clases y del permiso de conducir que ustedes ya tengan. El centro de formación suele ser una escuela de conductores o una escuela de tráfico. Tras una fase introductoria, ustedes aprenderán una teoría durante más o menos unos 7 meses. Aquí abajo les dejo unos links que más o menos les detallan las materias que ustedes pasan aquí y los ámbitos que tendrían que ustedes llevar en sus clases teóricas en la autoescuela para poder convertirse en profesores. Pero si ustedes creen que están libres del examen práctico, no. Lamentablemente también para ser profesor de conducción, ustedes tienen que hacer un examen práctico. Una vez superada una prueba oral y una prueba escrita, sigue la formación práctica y termina con las llamadas pruebas de enseñanza, en alemán Lehrproben. Durante toda tu capacitación te formarás en temas técnicos, en temas también que te llevarán a poder observar el comportamiento del tráfico, el derecho de circulación, la tecnología y la pedagogía del tráfico. ¿Lo escucharon bien? Pedagogía del tráfico. Aquí abajo les dejo algunos links para que les den un poco más información acerca de estos temas. Según un análisis de Stepstone, que es una página que se encarga de evaluar todos los salarios de las Ausbildungen en ese sentido y también de algunos trabajos, aquí abajo les dejo el link por si quieren leerlo, dicen que como profesor para la autoescuela, actualmente en el 2022, ustedes podrían ganar al año como máximo 46.800 euros.
Esto más o menos sería 3.900 euros antes de impuestos. En el informe se explica también que ese sería el salario máximo. Eso quiere decir que un poco más abajo también puede haber, y ellos hacen un Durchschnitt de salario, significa el salario medio que la mayoría de las veces se encuentran es de 36.400 euros. Y les aconsejo que siempre comparen porque los precios varían muchísimo según las autoescuelas. Como les dije también en el video anterior, cuando hablé de las Ausbildungen mejor pagadas, la Ausbildung para Fahrlehrer no es pagada por la escuela. Esta Ausbildung les va a costar también a ustedes algo y los costos también pueden variar de escuela a escuela y de estado a estado. Aquí abajo les dejo algunos links que pueden ayudarlos con esto. Entonces, espero haberlos ayudado, espero que estén muy bien, les deseo una linda semana y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.